Es decir, en tanto en cuanto no sea abonado, seguirá creciendo esa cuantía. Y de eso no dice nada la propuesta de acuerdo que traemos hoy al Pleno. Es el mismo criterio que se ha seguido con los acreedores. ¿Por qué no vamos a seguirlo también con los deudores? En el tema de la sentencia de los sorteos, precisamente está para determinar la cuantía exacta de los intereses, porque cada día que pasa sigue generando más intereses. Por lo tanto, no entiendo cómo somos capaces de cerrar una cuantía para un deudor nuestro a una fecha, si en tanto en cuanto no se han liquidado esos intereses, entendemos que no se cumple el día de cuenta, por lo tanto no sabemos exactamente en cuánto va a estar valorada esos intereses. Por lo tanto, entendemos que debería de hacerse una enmienda a la enmienda, una vez más, incluir esta modificación porque es relevante, porque si la liquidación de la mercantil a la cual están concursos acreedores se extendiese por varios años, como sucedió en el caso de Espeosa, pues estaríamos dejando de ingresar nuevamente intereses que nos corresponderían. Pero bueno, también entendemos que, bueno, tampoco se especifica en los cálculos el interés que se ha usado, qué tipo de interés se ha usado. Pero bueno, lo más grave tenemos que no es esto, a pesar de que hablamos de varias decenas de miles de euros. Lo más grave es que si recuperamos la titularidad del edificio, vamos a recuperar también la responsabilidad que pueda recaer sobre él. Es decir, en caso de que sucediese cualquier accidente, seríamos directamente nosotros responsables, ahora sí, y no subsidiariamente, sino directamente responsables de ese posible accidente que queremos que no ocurra. Y eso tiene especial relevancia cuando, como decía anteriormente Amparo, en la comisión informativa, nos dijo usted, señora alcaldesa, que con la importación del aval no pensaba usarlo para eso. Ahora, lo dijo... Dije que teníamos que estudiar qué íbamos a hacer del aval. No dije en ningún momento en qué lo iba a usar. Así lo entendí yo y por lo visto no fui el único que lo entendía así. Bueno, ya lo he dicho. Que se estudiaría. Pues así será, pero no lo entendimos nosotros. También, bueno, supongo que ya lo conocerá, pero ese edificio fuimos nosotros, el ayuntamiento, quien lo declaró en ruinas, mediante el expediente de responsabilidad urbanística, que se emitió hace algunos años. Y no entendemos como si no exigíamos a la mercantil responsable que acometiese unas normas para consolidarlo, cómo no vamos a acometerlas nosotros mismos ahora que vamos a recuperar esa titularidad. Por lo tanto, y por resumir un poco esto, si su nuevo criterio o su anterior criterio, pero que ahora parece que ha quedado un poco más claro, es usar la totalidad de ese aval para consolidar el edificio, nosotros nada tenemos que decir al respecto. En caso contrario, que no decida finalmente usar ese dinero incautado para este fin, pues nosotros nos lateamos y no queremos ser responsables de cualquier desgracia que pudiese. Bueno, es una aclaración. El ús del aval no ha de decidirlo yo, es un criteri tècnic. I el criteri tècnic será el que determine. Yo no puedo hacer. ¿Te parece que cuando se le hacen preguntas directas siempre ayudan a esos criterios técnicos y nunca políticos? Sí, sí. Cuando más bien parece que lo que se... No. Yo no vaig a prendre ninguna decisió política, ¿vale? Saltando ningún criteri tècnic. Farem en el aval el que tècnicament siga correcte, tant des del punt de vista pressupostari com des del punt de vista de la seguretat de l'edifici o de cualquier altra condició que a mí en este momento me ocurrisca, pero que legalmente existisca. A mí me alegra escuchar esto porque como técnicamente fuimos nosotros los que nos declaramos en ruinas, entiendo que eso prevalecerá sobre cualquier otro criterio que pueda haber económico. Cuando se haga el expediente y se informe, se determinará. Si ese es el criterio, pues es ese. Yo no voy a tomar ninguna decisión política ahí. Será técnica, puramente. Vale. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? He votat en contra, jo vostè ha votat abstenció. Ah,
Disculpa. Javier, atención. S'escau el conveni per a la resolució del contracte denominat contracte de cessió de l'arrendament de l'Hotel Onix, de segona categoria en aquesta vila de propietat municipal. Al respecte d'aquest expedient va ser dictaminat favorablement a la comissió informativa i per fer un resum el que es proposa al ple ordinari és la signatura d'un conveni, una proposta de conveni que resoldria de mutu acord el contracte de cessió de l'arrendament de l'Hotel Onix de propietat municipal amb l'empresa C22000, que es va arrendar per 50 anys. El contracte d'arrendament es va acordar en el ple del 27 de desembre del 94 i al gener del 95 es va subrogar a una altra empresa, Hotels Mapago. I en 2007 es va autoritzar un contracte de cessió d'arrendament a favor d'un altre mercantil, C2000, que es troba en situació actualment de concurs d'acreedors. A partir de l'aprovació que es proposa al ple i la posterior signatura del conveni amb l'empresa s'aconseguiria la recuperació immediata de la possessió de l'immoble i, per tant, la possibilitat d'actuació en aquest entorn. Les obres, com sabeu, i és evident, no van arribar a executar-se en cap moment i l'immoble es rep amb un alt grau de deteriore com a conseqüència de l'incompliment de l'obligació d'executar les obres i de l'incompliment també de l'obertura de l'establiment. Comentar que en el moment en què es pugui recuperar l'immoble s'obri la via de treball per a fer els estudis, els anàlisis que ens permetisquen adoptar les mesures de protecció de seguretat de l'edifici mitjançant la iniciació dels expedients administratius que corresponga i el primer que hi ha que fer és identificar els elements estructurals que estiguin danyats per tal d'assegurar la seguretat. De forma paral·lela s'iniciaran totes les gestions necessàries que corresponga perquè el més pront possible l'edifici o la ubicació de l'immoble pugui tornar a ser útil barrejant totes les possibilitats de contractació, finançament, ús, etc. Per realitzar aquestes gestions buscarem la col·laboració d'altres organismes públics, d'empreses privades, universitats, per a que la decisió que es prenga respecte del futur de l'edifici siga la millor decisió. Al respecte de la firma del conveni, hi ha un aval fruit d'aquella contractació, l'aval s'executaria aquest aval i es recuperaria aquest import. Aquest aval és un aval afectat, que està relacionat amb l'execució de les obres. Per tant, a partir d'aquest moment s'estudiarà quin tractament pressupostari i tractament d'execució de l'aval és necessari segons tota la documentació que existeix al respecte de l'expedient. Comentar respecte a l'aval, que ja va ser incautat en 2011, que pressupostàriament hem encontrat errors. És a dir, des del 2012 fins avui, aquest aval hauria d'haver format part dels pressupostos. I han hagut distints criteris, m'imagine, a lo llarg del temps per a reflejar pressupostàriament l'aval i no ha sigut uniforme. Entonces, a fecha d'avui entenem que tenim que donar-li un tractament correcte al pressupost d'aquest aval, que corregisca aquestes irregularitats o errors
han existit al llarg del temps. Hem de dir que en 2011, quan es va incautar, sí que es va incluir en el pressupost, però després, a lo llarg dels anys, va desaparèixer del pressupost. Ara li passo la paraula a Beatriz, que ho podrà explicar un poc millor. Con motivo de las cuestiones planteadas en la comisión informativa, se ha procedido por parte del Departamento de Intervención a estudiar la evolución del expediente de incautación del aval relacionado con el Hotel Conix, a pesar de que la cuestión que se trae al Pleno es aprovar, si escau, el conveni per a la resolució del contracte denominat contracte de cessió de l'arrendament de l'Hotel Ònix de segona categoria en aquesta vila de propietat municipal. Cabe poner en conocimiento a este órgano que se han detectado una serie de errores desde el inicio de la tramitación de este expediente, esto es, desde el año 2011, lo que supone para esta intervención la necesidad de examinar y evaluar las medidas necesarias para corregirlos. Los errores de los que hablamos son los siguientes. En el año 2011, con fecha 31 de diciembre, se modifica el presupuesto por la modalidad generación de crédito mediante ingresos, por cuantía 240.404,84 euros, como respuesta a la resolución de la ejecución subsidiaria del aval que hoy se trae a colación con respecto al expediente 121/2011. En el año 2012 no se incluyen los créditos iniciales cuantía alguna que refleje el hecho anterior. Sin embargo, se modifica el presupuesto de este ejercicio el 9 de agosto por incorporación del remanente de tesorería, por el mismo concepto, sin que conste justificación al efecto. Los presupuestos del año 2013, y a pesar del carácter afectado del ingreso, se aprueban sin incluir aplicación alguna que lo refleje. Sin embargo, avanzado ya el año 2014, más concretamente el 18 de agosto, el presupuesto vuelve a ser modificado por incorporación del remanente de tesorería por la cuantía de 240.404,84 euros. Esto es, por el mismo concepto y una vez más sin justificación alguna. En 2015 y 2016 tampoco se recoge dicho gasto, en principio con financiación afectada. Este criterio cambiante año tras año de incorporación o no incorporación, tanto en gastos como en ingresos de la cuantía expresada anteriormente, choca con la esencia de un gasto con financiación afectada y, por tanto, con todo lo que nuestro ordenamiento jurídico dispone para la regulación de los mismos, artículos 21, 47 y 48 del Real Decreto 500/1990 del 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988 del 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, así como los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pues se trata de un gasto que se debiera presentar como un informe desde su nacimiento, en este caso desde el 2011, cuestión que, como se ha dicho, no se lleva a cabo, que por tanto supone el arrastre de defectos presupuestarios así como contables desde el mismo momento en que su aplicación es defectuosa, trayendo consecuencias de reflejo ficticio en lo que a resultados económicos y financieros respecta para este ayuntamiento, como bien puede ser la liquidación de los presupuestos. Las medidas a adoptar para corregir el error que durante tanto tiempo se ha mantenido por norma de la naturaleza, así como el trato que merece un gasto con financiación afectada sin justificación alguna, se están estudiando actualmente por parte de la intervención municipal de la mejor manera posible, con la finalidad de que los errores detectados en los presupuestos de ejercicios anteriores puedan quedar subsanados. Muy bien. Dicho esto, se presenta además la siguiente enmienda de modificación en el expediente, que propone modificar la propuesta de resolución dictaminada por la Comisión Informativa en el expediente de referencia, en el sentido de hacer constar en el apartado tercero de su parte dispositiva, así como en el apartado tercero de la parte expositiva del texto del convenio, que el importe adeudado por la mercantil arrendataria en concepto del canon arrendaticio impagado asciende a la cantidad de 268.990,40 euros, cantidad a la que habrían de sumarse el total de los intereses de demora devengados, cifrados conforme a los cálculos efectuados en 46.830,78 euros. Es decir, presentamos esta enmienda para añadir los intereses del canon
que procede para todo el periodo. Para ello, bueno, se redactó un informe conjunto entre Intervención y Tesorería de fecha 8 de marzo de 2017, donde se justifican estos cálculos. Vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer es votar la inclusión de la enmienda, ¿vale? La enmienda dentro de el expediente de la propuesta, ¿vale? ¿Votos a favor? Vale, gracias. Molt bé. I ara passem a les intervencions relacionades amb la proposta, ¿vale? De conveni. Bueno, en esta intervención hablo en nombre de los tres grupos municipales, el mío, Izquierda Unida y Compromís. Bueno, pues en primer lugar queremos apuntar que a pesar de que los tres grupos estamos de acuerdo en que este último informe que se nos envió desde Tesorería de Intervención no interrumpa en este caso el procedimiento administrativo, en tanto en cuanto pues, tuviera que volverse a convocar otra comisión, a puerta de pleno, etcétera. Queremos hacer constar que no nos parece adecuado, ya que no es la primera vez que sucede, que se incluyan nuevos documentos en el expediente una vez celebrada la comisión, y más aún pues, cuando el expediente debería estar completo y cerrado desde la convocatoria de la misma. Con esta premura pues, no disponemos siquiera del tiempo material suficiente para poder comprobar y estudiar dichos cálculos, más aún sin estar dictaminando. Bueno, con ello solo queríamos dejar constancia de que si esto pues, se convirtiera en algo habitual, pues tomaremos las medidas que estén a nuestro alcance. También por parte de los tres grupos queríamos asegurar, ya que pues, consideramos que en este caso la seguridad ciudadana debe prevalecer sobre cualquier otra cuestión, que este dinero incautado de los avales que comentan se va a reinvertir digamos, en el hotel, en asegurar el propio edificio. Bueno, queremos saber si nos pueden asegurar eso, que ese dinero, concretamente los avales, se va a reinvertir solo en el hotel. Presupuestariamente está afectado. O sea que sí. Entiendo que sí, pero bueno, presupuestariamente se tendrá que estudiar. Pero podría darse el caso de que un ingreso afectado, como en este caso, finalmente se empleara para algo distinto a que sea, digamos, esa adecuación, o si no adecuación, por lo menos asegurar el edificio. Asegurar el edificio se va a asegurar porque es nuestra responsabilidad. O sea que no hay ninguna duda. Y bueno, lo he dicho, hay posibilidad de que ese ingreso afectado se... Sí, lo que pasa es que como no conocemos los importes, es decir, que ahí hay un valor, nosotros vamos a, ya lo he explicado. Pero el importe de la base son 240.000 euros. Quiero decir que es afectado, con lo cual ese dinero tiene un destino determinado, ¿vale? Que se estudiará cuál es según intervención. Independientemente de eso, nosotros tenemos la responsabilidad de dotar de seguridad el edificio, con lo cual eso requerirá sus informes técnicos correspondientes que darán lugar en algún momento a un importe, ¿vale? Que puede ser ese o no lo sé, no lo sabemos. Quiero decir que si la pregunta hace referencia al importe total, pues no te puedo contestar, pero que está afectado y relacionado con esto y que además nuestra responsabilidad es mantener la seguridad, por supuesto. Vale, jo és que a la resposta que acabes de donar acabé de quedar un poc en blanc perquè en la comissió jo vaig fer la proposta des dels tres grups de que aquest aval es gastara precisament per assegurar l'edifici i tu vas dir que aquests diners no anirien ahí i que anirien a una caixa única. Entonces lo sorprende es que este acte administrativo no tiene absolutamente que ver en el aval, ¿vale? Es la primera. Es decir, el destino del aval está ya definido de antemano, no soy yo el acto definit, ¿vale? Y que tendrá el tratamiento presupuestario y el propio edificio tendrá el tratamiento que corresponda, ¿vale? Pero que yo a fecha de hoy
no puc assegurar-te ni per quins imports ni com. Potser si l'import és superior, no sé com ho faríem. És a dir, que tot això és un altre procediment que s'obriran els expedients corresponents i que es farà correctament, tindrà el seu inici i el seu fi. Sí, a veure, jo no poso en dubte El que vull dir és que no té relació. Però jo no poso en dubte que es passa correctament ni res d'això. El que t'estic dient és que se te va fer una proposta per el tema del Sabal i tu vas dir que aquests diners anirien a una caixa única. Vale. A veure, sí. A veure, no és el mateix que està el que entrava. Anirien a una caixa única perquè els diners entren en la caixa. Però resulta que està afectat. Com està afectat és un condicionant. Però això es pot preguntar en la comissió. I ara està dient que sí que realment no haguera estat malament, perquè ella ho ha estudiat, però no està malament, no haguera estat malament que si el dilluns en una comissió dius una cosa i ara arribem al pleno, que jo m'assabente en el pleno de que resulta que el que t'estaven proposant els tres grups en una comissió no era tan descabellat i que s'ha canviat de criteri. Si no és descabellat, el que passa no, ja, però entenc-me. Si no és descabellat, sí, és que jo haig dit que això es va dir, però que nosaltres anem a fer-ho. Espera que m'explique. Nosaltres anem a fer-ho i farem en aquests diners el que ja hem de fer. O sigui, de conductes. El que passa que la naturalea d'aquest aval l'ha estudiat ara. Per tant, està afectat i com està afectat no hi ha ninguna condició que jo puga en aquest moment incluir ahí. Correcte, però si aquests diners estan destinats a gastar-se en la rehabilitació perquè el codi de les restes s'ha modificat el criteri, però si s'ha modificat el criteri de... A veure, tu me vas dir a mi que aquests diners anaven a una caixa única. Sí, però perquè no sabia que estava afectat. No sabies que estava afectat. Des de quan saps que estaven afectats? Des de l'informe. I de l'informe, des de quan està? I tu això ho refleja en l'informe que ens heu adjuntat a la corporació? A veure, no és independent. Tu me vas donar un criteri en una comissió informativa i es va dictaminar una qüestió que sí que vale, que no té res a veure, però quan jo te faig una pregunta, me contestes una cosa i després resulta que arribes al pleno i canvies el criteri... És que no és així. No, així nosaltres presentem una proposta per a un conveni. I no hi ha que mesclar-ho en l'aval, per a res, perquè això és un conveni que nosaltres pretenem firmar en l'empresa per a recuperar l'immoble. I ja està. I en el conveni es parla de rescatar l'aval. I hi ha un aval. Entonces sí que té a veure en l'aval? Anem a veure, no, perquè el que tindrà que passar en l'aval és un altre expedient diferent. Diferent totalment, entonces no n'hi ha que mesclar-ho ni liar-ho perquè entonces ocurreix això. És a dir, nosaltres firmem un conveni, recuperem l'immoble, l'aval s'executa i s'executarà segons correspon, de ninguna altra forma que no siga com correspon. S'estudiarà tot, tant la situació de l'edifici com pressupostàriament com que estem fent aquest aval, que no està fàcil, per el que ha explicat Bea, perquè, clar, com no estava correcte en el pressupost, n'hi ha que corregir-ho i ja està. Però que són dos actes totalment diferents. Com a conseqüència de recuperar l'aval, ja s'inicia l'expedient que corresponga. Vale? Sí, com a aclaració que està fent el Beatriz, es suposa que els anys en els que està en el pressupost està afectat i els anys que no estan en el pressupost no està afectat. És a dir, que com pressupostàriament s'ha cometut errors, no és exactament així, o sigui, està afectat, no està afectat en aquest moment, no està afectat. Però com entenem que és incorrecte i n'hi ha que corregir-ho, estaria afectat. Per això dic que s'obrirà l'expedient i se li donarà el tractament pressupostari que corresponga. Ja, però anem a veure, jo considero que si l'oposició, els grups de l'oposició te fan una proposta, te fan una pregunta i tu no contestes de forma correcta aquesta pregunta en una comissió, per desconeixement, no tenim per mala fe ni res, no estic acusant de res, però per desconeixement en aquest moment, que pot passar a qualsevol, perquè tu no eres tècnic en això, per això no és una persona. Si hi ha un canvi de criteri, el coherent és dir-nos els tres grups. I els xiquets, es pot així anar. No, jo ho vaig explicar
explicar, no hi ha ningú canvi de criteri. En ese moment, ¿vale? No apareixia en el pressupost, per tant no estava afectat. I ja està. El que passa és que estudiant tot el que ha comentat Bea es veu que sí que hauria d'estar, però no està. Entonces, el que vull dir és que el tractament que se li dona això és independentment d'això. No té res que veure, perquè és un expedient diferent. Bien, nosotros, a colación con lo que estoy diciendo ahora, si ahora mismo no está afectado y entienden que sí que debería haberlo estado, ustedes redactaron y se aprobaron sus propios presupuestos, corrijanlo. Claro, si vol dir que tenim que donar-li tractament pressupostari Sí, no, pero hablaban de que existían errores presupuestarios en el año 2011, en el 2014, no, el 2011 en el 17 también. Sí, el 2011 és l'únic que està correcte. Després es s'utilitzen distints criteris i en la liquidació de 2015 està mal, per tant, en el 2016 també, i no ha hagut forma d'interpretar en el 2017 que això era algo que devia formar part del pressupost. Estava mal, ¿vale? Y ya que corregirlo. El tratamiento presupuestario corresponda, que es complejo, pero sí que lo da. Nosotros desde el Grupo Municipal Popular agradecemos que se haya tenido en cuenta las apreciaciones que realizamos en la comisión informativa al respecto del cálculo de los intereses que se habían remitido. Nos alegra ver cómo nuestro trabajo ha servido para que Abril no deje de ingresar casi 50.000 euros, que de no haberlo visto nosotros, no lo hubiésemos perdido. Pero una vez más, parece que estos cálculos, bajo nuestro punto de vista, no son del todo correctos. Verán, no pueden cerrar una cuantía de intereses cuando aún... Es decir, en tanto en cuanto no sea abonado, seguirá creciendo esa cuantía. Y de eso no dice nada la propuesta de acuerdo que traemos hoy al Pleno. Es el mismo criterio que se ha seguido con los acreedores. ¿Por qué no vamos a seguirlo también con los deudores? En el tema de la sentencia de los sorteos, precisamente está para determinar la cuantía exacta de los intereses, porque cada día que pasa sigue generando más intereses. Por lo tanto, no entiendo cómo somos capaces de cerrar una cuantía para un deudor nuestro a una fecha, si en tanto en cuanto no se han liquidado esos intereses, entendemos que no se cumple el día de cuenta, por lo tanto no sabemos exactamente en cuánto va a estar valorada esos intereses. Por lo tanto, entendemos que debería de hacerse una enmienda a la enmienda, una vez más, e incluir esta modificación porque es relevante, porque si la liquidación de la mercantil a la cual se han concurso acreedores se extendiese por varios años, como sucedió en el caso de Espeosa, pues estaríamos dejando de ingresar nuevamente intereses que nos corresponderían. Pero bueno, también entendemos que tampoco se especifica en los cálculos el interés que se ha usado, qué tipo de interés se ha usado. Pero bueno, lo más grave entendemos que no es esto, a pesar de que hablamos de varias decenas de miles de euros. Lo más grave es que si recuperamos la titularidad del edificio, vamos a recuperar también la responsabilidad que pueda recaer sobre él. Es decir, en caso de que sucediese cualquier accidente, seríamos directamente nosotros responsables, ahora sí, y no subsidiariamente, sino directamente responsables de ese posible accidente que queremos que no ocurra. Y eso tiene especial relevancia cuando, como decía anteriormente Amparo, en la comisión informativa, dijo usted, señora alcaldesa, que con la importación del aval no pensaba usarlo para eso. Ahora, bueno, lo dijo... Dije que teníamos que estudiar qué íbamos a hacer desde el aval. No dije en ningún momento en qué lo iba a usar. Así lo entendí yo y por lo visto no fui el único que lo entendí así. Bueno, ya lo he dicho. Que se estudiaría. Pues así será, pero no lo entendimos nosotros. También, bueno, supongo que ya lo conocerá, pero ese edificio fuimos nosotros, el ayuntamiento, quien lo declaró en ruinas, mediante el expediente de responsabilidad urbanística, que se emitió hace algunos años. Y no entendemos como si no exigíamos a la mercantil responsable que acometiese unas normas para consolidarlo, cómo no vamos a acometerlas nosotros mismos ahora que vamos a recuperar esa titularidad. Por lo tanto, y por resumir un poco esto, si su nuevo criterio o su anterior criterio, pero que ahora parece que ha quedado un poco más claro, es
usar la totalidad de ese aval para consolidar el edificio, nosotros nada tenemos que decir al respecto. En caso contrario, que no decida finalmente usar ese dinero incautado para este fin, pues nosotros nos lateamos y no queremos ser responsables de cualquier desgracia que pudiese ocurrir. Bueno, es una aclaración. El ús de l'aval no haig de decidir-lo jo, és un criteri tècnic. I el criteri tècnic será el que determine. Yo no puedo tener... ¿Te parece que cuando se le hacen preguntas directas siempre aludan a esos criterios técnicos y nunca políticos? Sí, sí. Cuando más bien parece que lo que se... No. Jo no vaig a prendre ninguna decisió política, ¿vale? Saltant ningún criteri tècnic. Farem en l'aval el que tècnicament siga correcte, tant des del punt de vista pressupostari com des del punt de vista de la seguretat de l'edifici o de cualquier otra condición que a mí en este momento me ocurrisca, pero que legalmente existisca. A mí me alegra escuchar esto porque como técnicamente fuimos nosotros los que nos declaramos en ruinas, entiendo que eso prevalecerá sobre cualquier otro criterio que pueda haber económico. Cuando se haga el expediente y se informe, se determinará. Si ese es el criterio, pues es eso. Yo no voy a tomar ninguna decisión política ahí. Será técnica puramente. Vale. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? He votat en contra, jo vostè ha votat abstenció. Disculpa. Javier, abstenció.